Hay poder en Jesucristo, el Rey. El Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. ¿Cuántos están bendecidos? Amén. Gloria a Dios. Está bendecido porque tiene una bendición tan grande. Dice el Señor Jesucristo que la bendición de Dios de tener la salvación es lo que debe de al cristiano motivarlo, y eso lo debe de mantener siempre contento y al mismo tiempo siempre agradecido, porque los apóstoles en una oportunidad llegaron contentos donde Él, porque por el poder del Espíritu Santo se obraban grandes prodigios. Por ejemplo, resucitaban muertos, liberaban endemoniados, sanaban enfermos, etc. Y ellos se regresaron a darle el informe a nuestro Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo les dijo: eso no os sorprenda, o eso no os dé de regocijo. Regocijaos y alegraos que vuestro nombre está escrito en el libro de los cielos. Eso es lo más grande. Así es que estamos bendecidos, mis amados hermanos. El Señor bendiga a cada hermano, cada hermana en este lugar. Aquellos que van a escuchar el mensaje de su palabra. Por cierto que el mensaje de santidad casi nadie lo quiere escuchar, pero hay otros mensajes que por aquí los tengo desglosados, que todo el mundo los está oyendo y los está escuchando y se está contentando, como el mismo Señor dice en un versículo de la Biblia, que aquel que hace el mal y el pecado, él mismo se dice que está bendecido, pero es un engaño. Él mismo engaña su corazón diciendo: estoy bendecido, pero de parte de Dios no hay bendición ahí en relación a la bendición de la salvación. Eso es lo más grande que puede haber. Gloria a Dios. Busquemos rápidamente Mateo capítulo 6, mis hermanos. Vamos a buscar aquí Mateo capítulo 6, gloria a Dios. Estamos en un buen tiempo, en un buen momento. Por ahí va el reloj corriendo. No se preocupe usted por el tiempo, porque entre más tiempo estemos buscando de Dios o recibiendo el consejo de Dios, es mejor. Llega un momento en que la gente va a tener hambre y sed de la palabra de Dios, y no habrá palabra de Dios como juicio para ellos por haber no obedecido el llamado de Dios a tiempo, por no haber escuchado a tiempo cuando Dios les estaba dando oportunidad. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Muy bien, mis hermanos. Entonces, a sacudirse todo este sueño, toda esa pereza espiritual, porque los hermanos, bien que viendo una película, están despiertos, pero la palabra de Dios hasta roncando. Entonces, ¿qué pasa ahí? Hay peligro, hermano. Así es que hay que liberarse, hay que sacudirse toda esa pereza espiritual o todo ese descuido espiritual. Lo encontramos en Mateo capítulo 6. Vamos a leer a partir del 24 hasta el 34. ¿Lo tienen? Leeremos entonces esta palabra. Quiero que lo leamos juntos. Gloria a Dios. Todavía hay algunos hermanos buscando. Vamos a esperar un momento breve. ¿Lo tienen? Amén. Se pone de pie para el que pueda ponerse de pie para leer en forma reverente, y el que no, pues se queda ahí. Dice la palabra del Señor a partir del 14, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen graneros. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, a fuerza de afanarse, añadir a su estatura un solo codo? ¿Y por qué os afanáis por el vestido? Considerad los lirios del campo, como crecen. No se fatigan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, en medio de todo su lujo, en medio de todo su esplendor, se vistió como uno solo de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no lo hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos?
Porque todas estas cosas las buscan con afán los gentiles, pues vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia inquietud. Le basta a cada día su propio mal. Señor Jesús, en esta hora me consagro para entregar el mensaje de su palabra. Que sea su palabra, Señor, la que pueda, Señor, cumplir el propósito para la cual es enviada. En esta hora, Señor, reprendo toda resistencia del enemigo, ato toda obra de distracción, ato toda obra de desidia, de pereza espiritual, reprendo todo espíritu de resistencia, todo espíritu de rechazo y de expulso fuera. Desato el poder de su palabra, desato el poder de su espíritu, para que su palabra, Señor, cumpla el propósito para el cual es enviada. Que haya libertad al cautivo, restauración al caído, salvación al perdido, fortaleza al débil. Que haya, Señor, restauración para cada vida. Que haya, Señor, bendición para cada alma. Que su palabra no vuelva vacía. En esta hora, Señor, que haya palabra de edificación, que haya palabra de exhortación, que haya palabra de consolación. Que su nombre sea exaltado y glorificado, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, oro en acción de gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Gloria a Dios. Tengo como tema de estudio, gloria a Dios, y también de predicación, la importancia de la santidad para la venida de Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Cuántos esperan al Señor? Bendito Dios. ¿Cuántos se están santificando? Poder en la sangre del Cordero. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, el propósito de llegar a conocer al Señor es en última instancia de llegar a estar con Él allá en el cielo. Porque hay algunos que solamente buscan al Señor aquí por algún interés pasajero. Ahora vamos a refutar esa teología que andan enseñando muchos. Muy bien, entonces es importante, mis amados hermanos, porque tenemos que trascender a lo que es verdadero, a lo que es importante y a lo que realmente vale la pena vivir y morir, porque los héroes de la fe vivieron y murieron por lo trascendente, es decir, por lo que es eterno, por lo que permanece para siempre, que es la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, ese es el mensaje que el Señor me dio para predicar tanto a paganos como a cristianos. Ay, Dios mío, va a decir el hermano, sí, hay paganos y cristianos. Entonces, mis amados hermanos, dentro y fuera de las iglesias, gloria a Dios. Bueno, el Señor lo ha revelado y yo qué voy a hacer. Dice eso, pues eso es. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que enfocarnos en lo que es importante, porque en este tiempo mucha gente está distraída solamente en lo terrenal, solamente en lo pasajero, no dando cuenta que la venida del Señor con los grandes juicios ya se acercan en forma inminente. Y los juicios ya empezaron. Y el juicio ya empezó en la casa de Dios. Y muchos todavía lo pasan por alto y los está sorprendiendo el Señor. Sin embargo, aquí nosotros le hemos entregado la palabra que el Señor nos ha dado y siempre se la vamos a entregar como el Señor quiere. Así es que es conforme a la verdad de la palabra de Dios que nosotros nos vamos a salvar, no conforme a las doctrinas que muchos eruditos, el enemigo se las susurró por el oído por medio de demonios y sistematizaron sus doctrinas, y así se mantienen, porque yo he escuchado y he estado donde hay hermano que está duro en su teología y en su doctrina y rechaza la doctrina del Señor Jesucristo. Dios mío, aleluya. Si es que esta es la que nos lleva a la vida eterna, esta es la que nos da verdaderamente la bendición, y hay muchos que han distorsionado esto. Una vez un maestro en el instituto bíblico preguntaba al alumnado, al estudiantado o al discipulado: ¿cómo es que usted puede identificar que una doctrina es errónea o que no es una doctrina verdadera? Estaba enseñando por la forma de interpretar. Algunos decían, bueno, pero él decía, quizás que no es bíblica, pero él decía, pero es que la sacan de la Biblia. O sea, se lo presentan con la Biblia. Así es como se la presentan, entonces, pero es la forma de interpretar la Biblia. Por ahí han salido los márgenes de error que llevan a la condenación. Entonces, tengo como tema para el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios este tema. Algunos dicen, pero es que el tema de la santidad el amigo no lo va a aceptar. El amigo
entiende que Dios lo llama a un cambio de vida y por eso se acobarda y no viene al llamado de Dios. Entonces, si la venida del Señor Jesucristo se le predica a los dos, sea creyente y a no creyente, porque hay creyentes que incluso en los grandes juicios el Señor lo va a reprobar y en el momento del arrebatamiento, si está vivo, se va a quedar porque no se preparó. Entonces, mis amados hermanos, este tema es muy importante. Gloria a Dios. Es el mensaje de la santidad conforme a su palabra, que es la palabra que me dio el Señor Jesús, no conforme a los sistemas y doctrinas de los hombres. Entre ellas he mencionado y explicado varias yo, y siempre la voy a refutar. Y siempre yo sé el predicador que está predicando una de estas, aunque no la diga, pero yo sé que la está predicando, porque el Señor me dio un don, que es el don de discernimiento espiritual. Así que cuando se está saliendo la tangente y cuando está contradiciendo aún el mensaje bíblico, yo lo sé. ¿Y qué hace usted? Me quedo callado. Pero cuando el Señor me da la oportunidad y me dice, hay que refutar esa herejía, porque esa herejía va a condenar a las almas, entonces tengo que obedecer al Señor Jesús y a su Espíritu Santo. Gloria a Dios. Una de esas que está condenando a las almas se llama calvinismo, otra se llama neo-universalismo, otra se llama antinomianismo, otra se llama evangelio de la prosperidad, otra se llama hedonismo cristiano, otra se llama liberalismo, otra se llama modernismo. Como ya expliqué que son esas, no me voy a profundizar ahí. Lo que sí le puedo decir es que todas estas doctrinas son antibíblicas, erróneas y precarias, y que prevalecen en la iglesia evangélica cristiana, que afirma con su gran boca y que vas a ir a estar allá con el Señor Jesús en el cielo, pero su doctrina lo mantiene en el pecado práctico. Todavía no ha entendido que el Señor pide santidad práctica, y son erróneas, son precarias y antibíblicas porque distorsionan el amor de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la santidad de Dios, la verdad de Dios, la soberanía de Dios en el proceso de salvación para la humanidad. Todas ellas la tergiversan, adulteran la gracia de Dios, el amor de Dios, y por esa razón es que es errónea y precaria. Así es que estamos ahí. Tengo una lista por ahí, alguna vez les voy a proyectar, decir, Dios mío, ¿dónde está sacado esa información? Bueno, es pública, todos esos hombres y mujeres son públicos, y por lo tanto ahí hay que exponerlos a todos ellos. Otra oportunidad los pondremos por ahí, Dios mío, y esas muchachas están predicando en los altares, ¿sí? Y esos muchachos también otros no son tan muchachos, pero lo están. Bueno, pero vamos avanzando porque el Señor quiere que el pueblo se siga preparando. Gloria a Dios. Tengo como subtema el mundo terrenal versus el reino de Dios, como tema en específico, para ser más práctico. El mundo terrenal versus el reino de Dios. Son muchas las multitudes que están en las iglesias evangélicas solo en el enfoque del mundo terrenal, pero muy pocos en el reino de Dios. Así como lo dice el Señor aquí. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el primer mandamiento de Él en lo que atañe a estar bendecido. Porque estar bendecido no es tener allí un edificio grande, un building, y este edificio es mío. ¿Y qué hace? Pues aquí vivo yo y también lo rento, ahí tengo. ¿Quieres que te dé renta? Entonces, por ahí nos andábamos haciendo renta nosotros en una oportunidad que estábamos buscando building para la iglesia. Y decía yo, ¿y cuánto es esa renta? Y decía, es que rentamos por el pie cuadrado. Ya empezaba a decir cuentas, tantos $, cuesta. Así es que un espacio de tanto y tanto vale tanto. Dios mío, Dios guarda. Sí, es que entre más cerca de aquí es más caro, y allá, por allá es menos caro, etc. Y en ese business se mueven muchos, bueno, bienes raíces, es muy rentable en este país, entre otros más. Bueno, pero la gente que está enfocada ahí en esas cosas, usted bien lo sabe. Muy bien. El primer punto que vamos a desarrollar es el sistema del mundo terrenal. ¿Qué es el sistema del mundo terrenal? Vámonos a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, ahí rápidamente, desglosándolo. Primera carta del apóstol Juan, gloria sea al Señor. Capítulo 2, a partir del versículo 15, por ahí. Gloria sea al Señor.
está cerca del Apocalipsis. A algunos les da miedo el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis es el mensaje de salvación para la alma. Claro que advierte a aquel que vive una loca carrera de pecado para que no caiga la condenación. Hay solución: arrepentirse, creer en el Señor Cristo y perseverar en fe, en obediencia. Lo que no quieren hacer. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, a partir del versículo 15, ¿lo encontró? Si no lo encuentra, tome notas por ahí. Algunos hermanos que son buenos. Yo antes tomaba notas cuando el preacher, es decir, el predicador, estaba predicando, andaba una libretita y por ahí el bolígrafo y anotaba. Aleluya. ¿Y qué hacía? Yo estudiaba y todo eso. Y aún en la universidad, que lo cargan tanto estudio, pero siempre dedicaba mi tiempo para leer la Biblia y bueno, entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que le sirven a uno. Entonces es el estudio personal. Gloria a Dios. Si es que estamos aquí aprendiendo, cuando da gloria a Dios, porque lo que se está ofreciendo allá afuera en las redes sociales, etcétera, en los medios de comunicación, todo es falacia. El 99% ha dado el Señor, que es una mentira, solo el 1%. Pero hay poquitos predicadores y predicadoras que son poquitos, solo 1% están en la doctrina bíblica o verdadera. Eso lo ha revelado Dios. ¿Qué va a hacer usted? Esforzarme por mantenerme en el 1%, pues. Así es. ¿Lo encontró? Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y qué dice allá el Señor Jesús? No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice a la vez. Porque puedes amar a uno y odiar al otro. Por ahí viene el mensaje. Aleluya. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne se refiere a la naturaleza pecaminosa, el viejo hombre, pues el pecado original, como le llaman los eruditos, pecado connatural, el viejo Adán. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La traducción dice la vanagloria de la vida, es lo mismo, soberbia, vanagloria, etcétera, es la vanidad, es el orgullo, es lo mismo. Entonces, dice: los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y qué es eso del mundo? El mundo es el sistema que gobierna a las personas en sus estilos de vida. Aleluya. Y que de tiempos antiguos ha sido entrenado para vivir conforme a lo que el mundo ofrece. Y el mundo, así como opera, es un mundo que la Biblia habla que es un sistema antibíblico, es un sistema anti-evangelio, es un sistema anticristiano, es un sistema anticristo, es un sistema anti-Dios. Anti quiere decir contra. Entonces, en contra, por eso es que dice el apóstol Pablo en una de sus cartas a los Efesios que antes de conocer al Señor Jesucristo, el creyente era guiado y era arrastrado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe del poder del aire, hermano? El enemigo, el diablo. Y dice también: por la corriente de este mundo. Allí, arrastrado en la corriente del mundo. O sea, donde dice: es que aquí se siente bonito porque hay hasta banderas aquí de Israel, que no sé de qué, hay banderas del otro, etcétera. Hay árbol de Navidad de no sé qué, y ahora en este tiempo algunos celebran hasta Halloween, que no saben que esa es una celebración al mismo diablo. Y bueno, ahí están metidos algunos, y algunos predicadores hasta de disfrazan, hasta de Batman por ahí, etcétera. Entonces, mis hermanos, están metidos en unos problemas terribles contra Dios, porque están profanando un lugar santo que es allí. Es verdad, amamos a Israel todo, pero eso de andar poniendo bandera no está bien. Eso no es correcto. Pues algunos dicen: sí, eso es símbolo, sí, pero tiene cosas que tienen que tener un cuidado con no entrar a la idolatría. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de no caer en eso. Dice así. Entonces, también dice ahí el apóstol Pablo, y dice: los deseos de la carne, que la carne es el pecado innato, o sea, el viejo hombre, es lo mismo. Y entonces acá dice: no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice en el 17: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Quién hace la voluntad de Dios? El que se santifica. Aleluya.
el que persevera en la santidad experiencial o práctica. ¿Y quién es el que persevera en esa santidad práctica? El que tiene el fruto del Espíritu. El Señor Jesucristo dice, para identificar a un profeta, a un predicador o a un maestro, si es de Dios o no es de Dios, mídelo con el estándar de santidad. Dice, por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto? El fruto del Espíritu. Porque dice, no puede un árbol bueno dar un fruto malo, ni un árbol malo dar bueno. No. El árbol bueno da fruto bueno y el malo da mal fruto. Y ahí hay ilustraciones, ¿cierto? Entonces, por esa razón, mis hermanos, es de tener cuidado. Entonces, ahí es donde anda operando la mayoría de las personas en el mundo. Ahora todo el mundo se mueve solo por el business. What is your business? Le dicen a uno, ¿cuál es tu negocio? O ¿a qué te dedicas? Le estaban preguntando también ahí. Cada quien tiene que tener su profesión o su negocio o su dedicación, etcétera, para según darle valor a las personas, porque ahí hay un dicho del mundo que dice, tanto tienes, tanto vales. Tienes mucho, vales mucho. No tienes nada, no vales nada. Así como el Lázaro pobre que estaba ahí fuera, pues, donde celebraba el rico. Y estaba enfermo, pobre, y también estaba con hambre, y aquel no le daba ni siquiera las migajas. Entonces la gente así lo presenta, ¿cierto? Si llega un preacher, o sea, un predicador, a predicar a algún lugar, y llega, como le dijo una señora, por ahí una muchacha cantina, usted es un donce, usted es un rascuache, le digo así, ¿verdad? ¿Quién lo va a creer a usted? Entonces, no le van a creer, pero si llega con un gran traje, con una gran light truck allá, con un gran Ferrari, como dicen algunos, ¿verdad? Uno de esos carros, etc. Entonces, todo el mundo hasta quieren arrodillarse delante del apóstol y adorarlo, y literalmente hay unos que lo adoran, ustedes, ¿verdad? Pues algunas sectas adoran a sus líderes y eso es idolatría, es pecado. Pero bueno, entonces eso es peligroso, mis amados hermanos. Vámonos a Marcos capítulo 8, algo bueno, algo importante dice allí nuestro Señor Jesucristo. Marcos 8:36, algo muy pero muy importante. Miren bien, fíjense bien lo que dice acá. Marcos 8:36, Evangelio de Marcos, Evangelio según Marcos capítulo 8, versículo 36. Él me lo lee ahí, como dice ahí en su Biblia. Marcos 8:36, ¿lo tienen? Amén. Léamelo a alguien que lo encontró. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Amén, ahí está. En esta traducción que yo tengo dice, porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Es una pregunta retórica que el Señor hace, y obviamente que ahí también más adelante da la definición, o sea, da lo que es que aquella persona que anda buscando solo lo pasajero, solo terrenal, por ahí el enemigo lo entrampa al punto de que se vive y se desvive por lo terrenal, y al final de cuentas se olvida de lo celestial, o se olvida de Dios. Cuando viene a sentir su tiempo, su esperanza de vida, tiene tiempo porque Dios le ha dado tiempo, se le acaba en la tierra, y cuando se acaba en la tierra se halla en el plano espiritual, su alma y su espíritu se halla en lo espiritual. Y el problema es que en el plano espiritual o están los ángeles protegiendo al saints, es decir, al santo, o están los demonios listos a arrebatar al sinner, el pecador, para llevarlo al averno, al hell, al averno. El saint va al heaven, el santo va al cielo, el sinner va al hell, el pecador va al infierno, en el juicio previo de Dios. Y el Señor Jesús dio muchas enseñanzas de eso. Entonces, mis hermanos, vamos al punto. Dice el Señor, porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Hermanos, usted tiene bendiciones, pero las bendiciones, usted debe saber que tiene que tener prioridades. Primero es Dios, después es lo demás. ¿Está entendiendo? ¿No está entendiendo? Muchas personas llegan a las iglesias buscando progresión.
no está mal buscar prosperidad, pero lo buscan en forma errónea. Porque buscan a Dios no por lo que Él es, sino por lo que Dios da, por lo que podría dar. Porque algunas veces las bendiciones que la gente dice que tiene, no todas proceden de Dios. Si no, pregúntele a la oferta que le hizo el Enemies allá nuestro Señor Cristo en el retiro espiritual de 40 días y 40 noches. Y el detalle está en que Él llegó al final, cuando tenía más necesidad el Señor, en la parte física, pero el espiritual estaba fuerte, estaba potente. Entonces, cuando Él le dice todos estos reinos, y le mostró una visión de los reinos del mundo en ese tiempo, aquellos reinos poderosos que tenía Roma dominaba en ese tiempo, bueno, entre otros, decía, todos estos reinos me pertenecen, le dijo, y yo te los puedo dar, su riqueza, su gloria, su autoridad. ¿Quién no quisiera tener eso? Ahora hay muchos que están allí en la política, hasta matando al contrincante o mandándolo a matar antes que llegue al poder, etc. Entonces, ¿qué pasa? Le dijo, todo eso te daré si postrado me adoras. Y entonces el Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué pasa? El Señor Jesucristo tenía prioridad, tenía convicción. Él estaba siendo tentado como ser humano, así como nosotros somos tentados. Aquí no te predican prosperidad, le dicen a algunos. Andate allá aquella sexta, allá llueven las bendiciones. Es que yo ando buscando bendiciones, dicen. Sí, pero ¿y qué pasará? En esa bendición, muchas personas solo ahí están, y en eso se pierden, y al final se pierde el reino de Dios y su justicia, que es la salvación. Entonces ahí tiene significado lo que el Señor Jesucristo dice: ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Pero eso la persona lo viene a entender y a discernir claramente, como cuando a uno, el profesor de matemáticas lo metía en problemas a uno, como uno buscaba al más listo, ¿verdad? O sea, aquel que era más ilustre y versado en la matemática, cuando uno no lo entendía. Entonces, y cuando uno entendía, pues uno servía de maestro para el otro, y decía, hey, puedo entender bien, sí, porque ya aprendí del otro. Así, parecía como que sí era, pues sí, un genio, pero la cosa es que había aprendido de otro que sabía. Bien fácil lo resolver, sí, a mí tanto que me traía de cabeza este problema, sí. Bien fácil, mira, solo aquí, haciendo bien fácil. Entonces, el problema es que Satanás le plantea todas las cosas a las personas. A muchos los tiene bien bendecidos en la parte material, con riquezas materiales, pero súper pobre en la parte espiritual, porque el enemigo, su propósito es que muera así engañado en la riqueza y caiga al infierno en el día del juicio previo que le destina. Ese es su propósito. Y a muchas personas de la noche a la mañana lo ha hecho millonarios, multimillonarios, y ahora pues algunos de ellos están ahí, son empresarios o empresarias. Algunos sí lo han hecho a base de su esfuerzo, de su intelecto, de su emprendimiento. Fueron a la universidad, hicieron un proyecto y bueno, prosperan, pero eso son pocas las personas que lo hacen. O bien alguien que tiene esa creatividad y esa iniciativa para hacerlo y consigue recursos y lo hace, pero son muy pocas personas que hacen negocios así de buena fe y de buena manera. La mayoría tienen pactos con Satanás y los demonios. Si no, pregunte, hay muchas marcas que están pactadas con Satanás, y por cierto hasta las marcas de ropa, por ahí tengan cuidado. Muy bien, entonces, por obtener una pequeña fracción de este mundo, dinero, fama, poder, placer, etcétera, multitud de personas han perdido el bienestar espiritual de sus almas inmortales. Aunque el ser humano se ganara todo el mundo entero, posesiones materiales, recompensas mundanas, etcétera, reconocimientos, etcétera. Yo recuerdo que en la universidad o en una escuelita uno se contentaba cuando el profesor, ¿verdad?, ya le decía el teacher, tienes 10, y casi son los 10 9, y que Dios mío, decían, me voy a poner con este, porque este sí sabe, decían, este sí me va a ayudar para pasar la materia, con este no me quiebra el catedrático. Entonces 10 9, era bien raro una nota bien abajo. Reconocimiento, la mayoría de la gente le gustan los reconocimientos, ¿o no? Entonces, pero dice, la pérdida sería mucho más grande porque el alma es eterna y el destino del alma, esto es, el averno es eterno también. Y muchas personas se viven y se desviven por lo terrenal, solamente eso,
por cómo voy a vivir, por cómo voy a vestir, por qué voy a ser reconocido, reconocida, etc. Muchas personas han muerto por llegar al poder, por ejemplo, al poder político, al reconocimiento, y han muerto y les ha pasado factura ese mensaje que el Señor Jesús les pone ahí en el Evangelio. Así es que es de tener mucho cuidado. Punto número 2, el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es el reino de Dios? Hay tres en la Biblia: el reino de Cristo en el corazón del creyente, el reino terrenal de nuestro Señor Cristo en el milenio, y el reino celestial Padre Yahvé está en el cielo. Ese siempre ha existido y siempre va a existir porque es un reino eterno. Y está sobre todo el reino de los mortales, o sea, de los hombres. Eso lo reconoció Nabucodonosor después de haber mordido el polvo y comido con las bestias salvajes y dormir con las bestias, como una bestia, como un animal. Dice la palabra de Dios que su mente se trastornó en una bestia, o sea, en un animal, hasta que pasaron 7 tiempos, no se sabe cuánto tiempo, 7 tiempos, puede ser una temporada, y alzó sus ojos al cielo, dice, reconoció que allá hay un Elión. En el hebreo Elión quiere decir altísimo, hay un Elohim altísimo, está arriba de todos y él gobierna sobre todos. Aún al más grande de la tierra lo puede quebrar así en un santiamén. Solo decreta el juicio del Padre Yahvé y viene el jinete del caballo blanco a cortarlo, le corta de un solo el reino y ya para abajo, no hay nada que hacer. Entonces, mis amados hermanos, el Señor Jesucristo enseña lo que es importante. Romanos 14:17 dice algo importante ahí. ¿Qué dice ahí? Romanos capítulo 14, versículo 17. Aquí lo tiene, me lo lee por favor. Gloria a Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es de comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Muchas gracias. Ahí está. Porque el reino de Dios, hablando del reino de Cristo, del corazón del creyente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es decir, el fruto del Espíritu Santo es el verdadero reino de Dios en mi vida espiritual. En espíritu, mi alma y cuerpo debe de gobernar el Espíritu Santo. Aleluya. Porque si no gobierna el Espíritu Santo, va a gobernar el viejo hombre, y al viejo hombre lo manipula fácilmente el príncipe de la potestad del aire y sus legiones de demonios. Anda, hace esto, lo otro, este tiene esto, mira, quítale esto y date gusto vos. Entonces, si el otro bien aprende eso rápido, va, le quita algo y ya lo tiene. Entonces, pero en forma indebida. Entonces, ¿qué pasa? Es fácil caminar en el viejo hombre, pero en el nuevo hombre es de cultivar, es de trabajar. Así lo enseña el Señor Jesucristo. Así lo hicieron los apóstoles. Imagínese usted que lo capturaran por predicar el Evangelio. Hay muchos que están sufriendo persecución, y que lo torturaran, que le dijeran que niegue al Señor Jesús. ¿Qué haría ahí usted? El Señor dijo que el que lo niegue delante de los hombres, Él lo negará arriba, y el que lo confiese también en el tribunal de Cristo, Él lo va a confesar delante del Padre y sus ángeles, ahí en el tribunal, el juicio final, va a ser público, y Él no se va a avergonzar de Él, pero el que se avergüence de Él en este tiempo, dice que también Él se va a avergonzar de Él o de ella en ese juicio. Va a ser un juicio público, ahí de todo linaje, pueblo, nación, desde allá, desde tiempos antiguos hasta allá, desde el reino del milenio. Aleluya. Entonces va a ser algo tremendo y terrible. Y fíjense que los apóstoles los capturaban, los azotaban, les pegaban grandes golpes, los torturaban, los metían en una prisión fuerte, los metían a unas fosas terribles, los ponían con cadenas y grietes, y allí había hedor, porque ahí se hacían hasta sus necesidades. Pero aún allí aquellos eran agradecidos y adoraban a Dios por lo que Él es, no por lo que Él da. Y se sentían como héroes de la fe, se sentían con honor por sufrir por la causa del Señor. Pero que el apóstol Pablo y Aquilas con la prisión de Filipos estaban encadenados con grietes, con cadenas, y alabando a Dios se manifestó el poder del Espíritu Santo,
rompió los cerrojos, las cadenas, los grietes de la prisión, las cadenas. Pronto el carcelero vio el poder y obrar de Dios y preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. El testimonio es importante. Entonces, mis hermanos, el pueblo de Dios se le ha vendido un evangelio tan falso que todo se presenta como que si todo fuera un campeón, donde todo es ganar, ganar y nunca puede perder. Pero en el evangelio de Dios no es así. Es verdad, Dios bendice todo, pero hay momentos en que el Señor prueba. Si no, pregúntele a Job. Job era muy, pero muy bendecido, en parte espiritual y parte material. Pero el enemigo lo llevó a acusar allá de que Job servía a Dios, al Padre Yahvé, por interés, no por amor y gratitud. Entonces, quítale lo que le tiene, le decía. ¿Acaso teme Job a Dios en balde? Y verás si no blasfema en tu misma presencia, le decía. Y el Señor le dio permiso de que le quitara su hacienda, sus bienes materiales, su dinero, sus terrenos, sus rebaños, lo que tenía, muchas ovejas, camellos, asnos, etcétera, sus criados, sus sirvientes, y aún sus hijos y sus hijas. Tenía una familia grande, ¿no? Entonces lo quebró financieramente todo. Pero ¿qué hizo Job? Job se postró en tierra, adoró y dijo: oh, Yahvé dio, Yahvé quitó, sea el nombre de Yahvé bendito. Y ahí es donde se ve el carácter del cristiano. Cuando tengo, adoro y alabo a Dios. Cuando no tengo, también adoro y alabo a Dios. He aprendido a vivir, dijo el apóstol Pablo, en la abundancia y en la escasez, en la libertad y en la cautividad, porque a él también lo llevaban a la prisión. Entonces, en cualquier circunstancia, el creyente tiene que tener temple y carácter. Y eso es lo que le hace falta a la mayoría de los cristianos. Gloria a Dios. Así es que eso tiene que tener el cristiano, mis amados hermanos. Muy bien, vámonos a regresar ahí para ir cerrando el sermón, el mensaje. Ahí en donde empezamos, donde habla el Señor Jesucristo claramente en este evangelio. Gloria a Dios. Llevan la lectura de la Biblia a ustedes, mis amados hermanos. Gracias a Dios ya entré al Nuevo Testamento. Dios mío, y mi campeonato es terminar la Biblia antes de que finalice este año, y luego después que va a hacer volver a empezar otra vez y continúa hacia el frente, gloria a Dios, hasta que el Señor Jesucristo venga. Pues hay que estar ilustrando con esta palabra, y esto es aparte del mensaje que tengo que preparar para los hermanos. Y usted prepara su mensaje, sí, el Espíritu Santo. Ay, Dios mío, hermano, por eso es que siempre nos la batalla. No, es que el Señor quiere que usted se asegure su salvación. Dice así: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Aborrecer quiere decir odiar. O odiará a uno o amará al otro, o se admirará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Es decir, aquí el Señor apela al albedrío libre del hombre. O sirves a Dios o no le sirves a Dios, porque el que está en la riqueza ahí en el griego mamón se traduce como riquezas. El que le sirve a la materia, al dinero y solo el dinero, ese no puede servir a Dios, según lo que el Señor enseña. Por eso es que Joshua, o sea Josué, cuando ya él iba a fenecer, es decir, a morir, iba a ir a la presencia de Dios, confrontó al pueblo de Dios con un sermón ilustre y le dijo: decidíos hoy a quién sirváis, si a Yahvé o a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estaban al otro lado del río, y también en esta tierra pecadora de Canaán, que todavía algunos de ustedes adoran a otras divinidades. Díganme si no. Y ellos se quedaron calladitos con la vista gacha. Sabían que habían pecado contra Dios, teniendo un Dios grande y soberano, todopoderoso y maravilloso. Ellos adoraban a todos los baales, a las aceras, etc. Es decir, eran infieles contra Dios todavía. Pero él dijo: yo en mi casa serviremos a Yahvé. No sé ustedes, pero yo tengo que decidir. Tengo mi albedrío libre y yo lo voy a ejercer de manera responsable. Allá vosotros, ¿verdad? Entonces, igual el siervo Moisés así lo confrontó alguna vez. Entonces el Señor habla de la ansiedad, del afán, la ansiedad, el estrés que genera, mis amados hermanos, la vida que uno lleva acá en la tierra. Que tienes que lucir tu coche bonito, tener tu casa bonita,
tus trajes bonitos, porque si no tienes todo eso, tú no vales nada, entre comillas. Eso es lo que dice el mundo. Pero Dios no anda buscando sus casas, sus carros, sus trajes, anda buscando su ser. Que después Él le va a dar esas bendiciones y si se las da, sí, gloria a Dios. Pero eso que no sea obstáculo para amar y servir a Dios. Porque a Dios no se ama, no se sirve por lo que Él da, sino por lo que Él es. Es verdad, le tenemos que agradecer por lo que Él hace, pero tenemos que tener el enfoque de que a Dios se adora por lo que Él es. Por eso el Señor dijo así, que el Padre Celestial, nuestro Padre Yahvé, dice, anda buscando adoradores. ¿Por qué dice que anda buscando? Porque son escasos los verdaderos adoradores. Dice, busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, así como ese fruto del Espíritu Santo. Estoy gozoso cuando tengo, gozoso cuando no tengo también, ¿sí? Gozoso con la salud, gozoso con no la salud. Entonces, tiene que ser de un solo temple, el cristiano, la cristiana. Y no tiene que murmurar ni renegar, porque entonces se le viene más fuerte la prueba y puede perder. La mayoría por eso se va rápido. Satanás así le dice, mira allí, se ve que allí no tienes progresión. Allá anda aquella iglesia, que allí esta iglesia, allí hay lujo, hay ostento, ahí. Sí, por allí no hay Dios. Entonces, yo quiero estar donde está Dios. Ese ostento, ese lujo, pues dice ahí la palabra de Dios, el mundo pasa y sus deseos, dice allí, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y Dios no se glorifica en el ostento de lujo, que usted lo puede tener, sí, pero no debe ser que eso lo desvíe de Dios, ¿verdad? Como se mantuvo firme, gloria a Dios. Entonces por ahí se vive y se desvive la mayoría de gente, donde qué vestiremos, qué comeremos, etc. Y dice el Señor Jesús que todo eso pues busca a la mayoría de gente, pero el Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, porque aún viste a los lirios del campo con belleza y esplendor. Y dice, más que Salomón, el más rico, el más sabio de todos los reyes que ha habido, no ha habido otro más sabio que ese, y que te haya dado tanto lujo como el que él tuvo, ¿verdad? Y tenía una gran bendición. Lo único que en el tiempo la malgastó. Sin embargo, Dios le llevó la prueba para que por la prueba él ejerciera bien esa sabiduría y se restaurara y se salvara. Y así es como es que Dios le dice a usted, le está dando testimonio de la vanidad de vivir sin Dios y de la bendición de estar con Dios, pero porque él sufrió la experiencia. Así es, sufrió la experiencia. Por ahí un cantante de Prey ahí decía una canción pagana, lo tengo todo, decía, y aún así creí que yo era feliz. Se está refiriendo a cosas así. Entonces algo así le pasó a Salomón, que lo tenía todo y él creía que era feliz, pero no lo era. ¿Por qué? Porque le faltaba Dios. Sin Dios no hay felicidad, ni en este mundo ni en la eternidad. Porque la mayoría busca la felicidad por medio de lo material, por medio de lo físico, por el ostento, el lujo, etcétera, etcétera. Pero el Señor Jesucristo brinda una bendición que es espiritual y esa trasciende hasta la eternidad. Así es que también los pajaritos, las aves del campo, no se esfuerzan por comer, pero el Padre Celestial se encarga de ello. Y dice, vosotros valéis más que los pajaritos, más que los lirios del campo, y Él va a tener cuidado de vosotros. Y Él dice algo muy importante, dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios, justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Yo estoy agradecido con Dios, soy bendecido. Es una forma que usted debe de orar. Así le he enseñado yo a orar, así, por eso es que me escucha así orar. Gracias le doy, Señor, porque usted ya me dio ese trabajo. Gracias le doy porque ya me dio esos documentos, etc. Y decía, porque algunos, ¿verdad? Si usted no tiene nada, sí, pero ya lo tengo por la fe. Y así me vinieron todos, en forma providencial, en forma de así venía. Y el enemigo me ofrecía por este, por el otro. Y yo decía, tengo que esperar y hacerle frente a esta guerra. Hasta que llegó la bendición. Y de muchas maneras, pues el Señor lo puede tratar a usted. Así es que las pruebas son para bendecirlo, para pulir y refinar el carácter también. Porque allí es donde se ve el carácter, cómo usted va a reaccionar. Porque algunos dicen que solo garrotes caen, solo palo tras palo, solo paliza, una paliza aquí, otra paliza allá, y Dios mío, no hay de dónde pararme, decía. No, y lo peor es que no puedo desquitarme con nadie, porque el Señor me dice que no tengo que maldecir. El Señor también me dice que no tengo que murmurar, también me ordena de que tengo que perdonar.
que no tengo enemigos ni enemigas, etcétera, que el enemigo pues es espiritual. Pero entonces hay que alabar y agradecer a Dios. Amén. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Este es lo más grande, tener la salvación. Porque eso lo entienden los que ya están en la eternidad, ya sea en el cielo o ya sea en el averno. Allá lo comprenden mejor. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es anticultural, antitradicional, antisistema mundial. ¿Escuchó lo que dije? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo es anticultural, es antitradicional y es antisistema mundial. Porque Dios dice, es que aquí anda todo el mundo, todo desnudo. Ay, ya va otra vez el hermano, sí. Porque es que aquí andan todas pintadas, es que es paranormal para ellos. Es que todos andan todos, pero es que eso es normal para ellos, porque es cultura, es tradición. No porque todos ponen adornos, ponen banderas, ponen, qué sé yo, luces, espectáculos, arbolitos, es que se ve bien todo eso, sí, pero eso es idolatría y eso no debe estar en la iglesia. Entonces, es normal, dice. Para el mundo es normal vivir en el pecado, pero Dios le llama claramente lo que es santo y es verdaderamente puro, y lo que es pecaminoso es verdaderamente profano. Y quiere el Señor Jesucristo que su pueblo viva separado del mundo, del sistema del mundo, la tradición. Es que es tradición, hermano, celebrar esto, celebrar lo otro, etcétera, sí. Pero en la tradición muchos se han perdido. Por lo tanto, hay que abstenerse. Como buen soldado de Jesucristo, hay que abstenerse. Absteneos de toda especie de mal, dice la palabra del Señor. El que es atleta tiene una gran disciplina. Algunos ahí incluso admiran a algunos atletas, y es pecado tener esa admiración a los atletas o a los, ¿cómo se llama?, a la gente de fama, etc. Antisistema mundial. Sin embargo, el evangelio es el único medio de salvación para llegar al cielo, porque nos enseña el valor de lo trascendente, lo que el Señor Jesús dice aquí: buscad primeramente el reino de Dios y justicia. Eso es lo trascendente. Nos enseña el valor de lo trascendente. La salvación y la integridad moral son más valiosos que cualquier posesión, logro o recompensa terrenal. Gloria a Dios. Por ahí los jóvenes, ¿verdad?, miran a algunos muchachos ahí: este te va a llevar el balón de oro. Este es el nuevo balón de oro. Eso es pura vanidad, es pura idolatría espiritual. Pero la gente que se vive, millones de gente por ahí, esa actriz o ese actor se va a llevar tal premio, tal. Es pura vanidad, pura mentira, dándole cosas a la gente. Solo un momentito, siente alegre. Y así lo van trabajando, ¿sí o no? A los mercadólogos lo trabajan, ¿no? Ahora salió el nuevo iPhone, dicen algunos. O ahora salió el nuevo Samsung Galaxy, etc. Y ya está promocionando para el siguiente año. Y el que anda está bueno y vale más de $1,000. Pero el otro está casi a $3,000, no sé cuánto va a estar ahí. Pero son caros esos, o no son más caros. No tiene necesidad de hacer eso. Pero la mercadotecnia le dice que tiene que comprar el propio, el de lujo, el de la moda, porque esa es la moda, etc. No lo necesita, solo es una necesidad ficticia. Ya lo compró al momento, se siente emocionado, que contento, contenta la muchacha, el muchacho, el varón, la mujer, ¿verdad? Y luego después, el vacío, porque, y también un poco de amargura, y qué caro está esto, ¿verdad? Y siente el golpe. Y entonces, ¿por qué se deja guiar por el mundo? Por la posesión material. Es la emoción nada más del momento, comprarse las cosas nuevas, y luego después ya no sirve. Solo para dar un ejemplo, la salvación y la integridad moral son los más valiosos que cualquier posesión, logro o recompensa terrenal. Conclusión: la prioridad espiritual para nosotros, la conexión con Dios y el destino de nuestro ser es de suma importancia, y nunca se debe sacrificar o canjear o comprometer por recompensas efímeras y pasajeras que ofrece este mundo. Aleluya. ¿Dónde? ¿Qué dice? Quiere una mega iglesia, dinero, fama, poder, pero al final el averno. No quiere una pequeñita así con sufrimiento y pruebas, pero al final el cielo. Aleluya. Entonces, mejor es, porque así debe de ser, mis hermanos. Pero Satanás le ofrece ese puño de cosas a algunos hermanos le han ofrecido: oye, no digas nada del averno, solo digas aquellas cosas que el Señor te mostró en el cielo, porque en el infierno no menciones nada. Mira, aquí está esta maleta de billetes, y también vas a ser famoso porque vas a salir en la televisión, en la radio, no digas nada. Pero como aquel ya está perdido, tienes que entregar el mensaje sin quitarle, sin ponerle, porque si desobedeces en el juicio previo vas a ser lanzado a este infierno que has visto, y al final vas a ser sentenciado, juzgado y lanzado al lago de furia azufre.
Entonces el hermano y la hermana tiene que aferrarse al mandato del Señor Jesucristo de predicarle a la gente de que se olvide del living, la vida loca, apartados del pecado y santificados, porque el Averno espera a los pecadores y el cielo también espera a los santos. Entonces, mis amados hermanos, no se puede cambiar el Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo confronta estilos de vida. El Señor Jesucristo confronta estilos de doctrinas erróneas como los que nosotros hemos confrontado y refutado aquí, para que usted se salve, porque el propósito es que se salve, no se condena. Si no, recuerde que lo que dice ahí el Señor Jesús: de nada sirve estar engañando a sí mismo, y al final, Dios mío, era verdad lo que decía aquellos predicadores del mismo. Era un pequeño pelotón, pero eran buenos guerreros, buenos soldados del Señor, de verdad que decían la verdad. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que aferrarnos a este Evangelio, tenemos que esforzarnos y ser valientes, y todos los valientes entran al reino de los cielos. Los cobardes van a ser lanzados al lago de fuego y azufre, pero antes van a ir al averno temporal, al Seol o al Hades. Por lo tanto, el Señor Jesucristo está con nosotros si queremos estar, y si no queremos estar, cada quien tiene albedrío libre. Amén, así es. ¿Verdad? A nadie se echa de las iglesias, pero el mensaje de santidad como que hace limpieza, hermano pastor, a los altares, como que el mensaje de santidad hace limpieza también a las iglesias, es decir, es un filtro. Pero los que estamos aquí queremos ir al cielo, ¿verdad, hermano? Entonces, si queremos ir al cielo, tenemos que continuar, tenemos que avanzar, tenemos que refinarnos y mantenernos, porque la corriente de este mundo está férrea, pero Dios, por su gran amor y misericordia, está trayendo restauración a su pueblo, está trayendo protección también a su pueblo. Así es que adore y alabe a Dios en tiempos de no bendición y en tiempos de bendición, porque la bendición más grande es tener la salvación y la vida eterna. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, vamos a orar y decirle así al Señor Jesús. Diga así esta oración, diga: Señor Jesús, gracias por el consejo de su palabra. Gracias por enseñarme lo que es trascendente, lo importante, que es el reino de Dios, justicia. Gracias por darme salvación. Gracias por darme su Espíritu Santo. Gracias por darme su palabra y por instruirme a vivir en santidad. En esta hora le pido, Señor, que me perdone toda distracción, todo ese enfoque espiritual, todo enfoque en este mundo. Ayúdame a concentrarme en su reino y a vivir, Señor, para su gloria. Gracias, Señor Jesús, por libertarme. Gracias por restaurarme. Gracias por darme valor. Gracias por darme protección. Gracias por darme bendición. En el nombre de Jesús, oro acción de gracia. Amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, mi hermano. Entrego bien el mensaje. Gloria a Dios. Un hermano que pueda cerrar ahí la transmisión, por favor.